Buenas tardes, eh, amigos de la Taguara. Hoy comenzamos con este primer programa de Guasacaca y el tema de hoy es inteligencia artificial. Bien, antes de comenzar quisiera agradecer a todos los que han asistido y han estado atentos a esta nueva programación de la Taguara. Gracias a Kat por invitarme a participar en, en estas actividades eh, de la Taguara que comenzaron ayer y hoy continúan, y todos los días habrá una actividad distinta para entretenerlos y ver de qué manera podemos también educarlos con algún tipo de contenido. Guasacaca es un espacio para promocionar cosas curiosas, ciencia, tecnología y cualquier otro tema interesante que se nos vaya ocurriendo por allí. La idea de hacer este programa es completamente de Katy, ¿verdad? Y el programa inicialmente está dividido en tres secciones, pero por cuestiones de tiempo, hoy solamente vamos a mostrar dos. Una donde vamos a hablar del tema e intercambiar opiniones acerca del mismo, que es acerca de la inteligencia artificial. Y otra sección al final donde hablaremos de algunas curiosidades. Esas curiosidades pueden ser de ciencia, literatura, tecnología o cualquier cosa que nos consigamos por el camino. Bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Eh, la inteligencia artificial, digamos que actualmente es una de los grandes boom de la tecnología del siglo XXI. La inteligencia artificial lo que hace es permitir automatizar procesos que puedan facilitar la vida de las personas y convertir a dispositivos en máquinas como verdaderas máquinas inteligentes. Eh, Recientemente la empresa Huawei realizó un foro mundial sobre inteligencia artificial. Huawei es una de las empresas que actualmente han apostado más en cuanto a tecnología y en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Es una empresa muy joven y ha ido escalando posiciones dentro del mercado. Y lo bueno es que han hecho bastantes aportes acerca de la inteligencia artificial. Pero vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Star Wars? ¿Se acuerdan de Robocop? Pues exactamente todas esas cosas de ciencia ficción que nosotros veíamos en películas, actualmente las podemos palpar a la mano. Por ejemplo, antes, hace 60 años, 70 años, a nadie se le hubiese ocurrido que nosotros nos podíamos estar comunicando eh, por esta vía e incluso hacer videos, e incluso pensar de que los autos los iban a armar máquinas y no personas. Eso, eso es parte de la inteligencia artificial. Como dice Pandemonium, la película de inteligencia artificial, los autómatas. Un autómata es inteligencia artificial. La inteligencia artificial va mucho más allá. En el año 1936, Alan Turing creó lo que se llama la máquina de Turing o el test de Turing. Y él lo hizo con la intención de descifrar el código de la máquina Enigma, que era la máquina con la cual se comunicaban los alemanes
para informar entre sus tropas en qué sitios iban a atacar y cómo iban a atacar. No es hasta el año 1950 que se le da el debido honor a Alan Turing sobre el descubrimiento el desarrollo de esa máquina. Bien, si hablamos ahora de lo que es la inteligencia artificial en ciencias de la computación, sencillamente podemos pensar en una máquina que es inteligente, que se utiliza como un agente especial, racional, que lo que hace es tomar aspectos del entorno que lo rodean y llevar a cabo acciones que de alguna manera van a extender la capacidad de éxito de esa tarea que está haciendo el objeto. Eso es digamos que el concepto formal en ciencias de la computación. Un algoritmo, cuando las personas que programan desarrollan un algoritmo, de alguna manera están haciendo inteligencia artificial, ya que la máquina va a obedecer y va a ejecutar las órdenes que en el algoritmo están escritas. Si el algoritmo es para resolver un problema, sencillamente si se obtiene la solución del problema, eso es parte de lo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, en mi área de las matemáticas, yo trabajo con matemáticas aplicadas y a cada rato estoy programando para resolver algunos problemas, bien sea de ingeniería, de física, de química, de biología, de ciencias sociales, etcétera. Y lo que hago sencillamente es parte de un código que hace inteligencia artificial. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce o ha visto, palpado, lo que es la aplicación de algo que pudiéramos llamar inteligencia artificial? No todos a la vez, uno por uno, por favor, no empujen. Bueno, parece que no. Parece que nadie ha visto nada que parezca inteligencia artificial. Nadie ha visto una película. Pandemonio dijo que había visto la película de inteligencia artificial. La pregunta era quién ha tenido contacto con algo que sea inteligencia artificial, Pandemonio. Solo en películas, ¿están seguros? Pues si lo vemos así a simple vista, tenemos los celulares, ¿no? Claro, eso es parte de inteligencia artificial. O las impresoras 3D también. Las impresoras 3D, muy bien. Pandemonio dice que su celular es que está desposeído, no tiene inteligencia artificial, sino que está poseído. Hace cosas que no le indican que haga. Picaraguir dice que tiene una a la mano. ¿Cuál es Pícara? También es inteligencia artificial. Ella es Como inteligencia todos los artificial. como todos los que programamos en algún momento los algoritmos que estabas hablando, todo esto lo recoge el internet, el nuevo internet, ¿verdad? Y el nuevo internet va creando nuevos algoritmos independientes de lo que nosotros los humanos hagamos. Entonces es parte de la inteligencia artificial que se está dando. Eso es correcto. Sexy Valentín dice que los drones es inteligencia artificial también. Todo robot que nosotros podamos interactuar, incluso cuando estábamos pequeñitos y teníamos un carro control remoto, eso es parte de una inteligencia artificial. Muy sencilla, pero es parte, o es lo que se conoce como inteligencia artificial. Las consolas de videojuegos, correcto, también es parte de la inteligencia artificial.
Los lentes 3D para ver en tres dimensiones también es inteligencia artificial. La simple calculadora de bolsillo, o las que llaman aquí en Venezuela bodegueras, son inteligencia artificial, porque ya que están haciendo una operación que le facilita la vida al humano. Celsi, Sugar, puedes salir y volver a entrar y de repente puedes escuchar. Pandemonio dice que un vibrador, bueno, también entra. Pero también le tienen miedo a esos nuevos algoritmos porque pueden crear el- un razonamiento diferente al del hombre. Claro, claro que sí. La película, yo pongo los ejemplos de la película porque es lo que más fácil pueden identificar, ¿no? De los Avengers, la guerra de Ultron, Marichuy debe saber mucho de eso, así que en realidad lo que hace Iron Man es crear a Ultron y Ultron luego se autoalimenta de sus propios algoritmos y evoluciona. ¿Es cierto o no, Marichuy? Totalmente cierto, Aldo. Bueno, eso es una muestra palpable de las desventajas que podía generar la creación de máquinas con inteligencia artificial que se autorregeneren. Es decir, que se alimenten de su propio algoritmo y puedan evolucionar ellas solas. Digamos que una de las contras que tiene ahorita eh, el uso de inteligencia artificial. Otro de los ejemplos así más palpables de inteligencia artificial son los algoritmos genéticos, las redes neuronales, y todas esas son empleadas en muchas áreas, por ejemplo en control de sistemas, planificación automática, eh, en ingeniería, en medicina, en la milicia, etcétera. Todas esas áreas actualmente están desarrollando lo que es inteligencia artificial. O la patineta que acaban de crear los de Francia, creo yo, los militares, y con esa están patrullando la ciudad. Exacto. Son aéreas. Sí. Eso solamente lo veíamos antes en Volver al Futuro Volver 1. al futuro. Claro, Volver al Futuro, vimos la patineta aérea que se desplazaba. Actualmente ya la podemos eh, tener palpable, la podemos conseguir en, en el día a día de nosotros. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Le falta una aplicación de la cual vivimos actualmente casi muchas de las personas en todo el mundo y nadie se ha dado cuenta. El reconocimiento de voz en los celulares. Bueno, sí, esa es parte, pero hay una que está más vigente que cualquier otra, que es el mundo de las criptomonedas. Ahí tienes que darnos otra clase, algunas no tenemos conocimiento sobre eso con otras. Bueno, las criptomonedas se generan a partir de algoritmos para su minería o para su generación. Y yo sé que Cryptoman, por su nombre, debería saber mucho de ese mundo de las criptomonedas. Sí, es una parte de lo que se le llama la cuarta revolución o evolución industrial. ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial es una, la tecnología y, y el mundo del blockchain, ¿va? Que esa es
de esa gama que se está dando dentro de la inteligencia artificial. Exacto. Eso son vertientes de lo que es parte de la inteligencia artificial. Son avances Los tecnológicos. nuevos, los nuevos trabajos que ahora tenemos que aprender, ¿verdad? Algunos lenguajes, diseño y todo eso para poder afrontar los nuevos trabajos del futuro, ¿va? Porque los trabajos físicos que ahora conocemos van a ir desapareciendo, ¿va? Correcto, eso es correcto. Ya los trabajos en la oficina, en un edificio, en la calle, todo ese tipo de trabajos van a ir desapareciendo con el paso del tiempo y van a ir tomando lugar los robots que son autómatas que van a ejercer algún tipo de actividad que va a suplantar a la que nosotros vamos a hacer. Y nosotros nos dedicaremos a otro tipo de actividades que dentro de esas actividades, bueno, está bien sea la generación de códigos para hacer autómatas, etcétera. O sea, hay muchas actividades que vamos a tener que afrontar. El vivo ejemplo es muchos de los que están aquí son usuarios de Steaming, pertenecen a ese mundo de las blockchain y lo habrán notado que han tenido que aprender una infinidad de cosas que antes ni se les hubiese ocurrido tener aprenderlas, ¿no? A unos les ha costado más que a otros por su formación, pero sin embargo han tenido que ir a la par con eso. Por eso es bueno que a los niños se les vaya ya enseñando esta parte, ¿verdad? De la nueva educación, porque eso no lo están enseñando los maestros. Correcto, pero no lo están enseñando porque es parte de la evolución que hay actual, que todavía tenemos maestros que no se han adaptado a ese avance de la tecnología y del mundo, ¿no? La evolución que ha tenido, el cambio que ha tenido brusco, todavía a muchos les ha costado adaptarse a ese cambio. Les pongo, por ejemplo, aquí en Guatemala solo hay un pequeño grupo de maestros a quienes se les está dando estos cursos. Los está dando Microsoft, IBM y Tigo. Más Tigo ya dijo que dentro de 2 años ya ellos ya tendrían inteligencia artificial en esta empresa aquí en Guatemala, pues. Pero ese proceso ya está, ya lo tenemos. Bueno, eso es una buena noticia porque esa gente es la que va a formar a la generación del futuro, a la generación que viene detrás de nosotros. Bien, ¿cómo creen ustedes que se podría clasificar? Buenas noches. Buenas ¿Sí? noches, Kat. Sí. Tenía... El tema de inteligencia artificial está como muy interesante, pero aquí reflexionando sobre lo que están diciendo y sobre la educación, ahorita los niños son muy tecnológicos y por lo menos mi sobrino agarraba y se metía en configuraciones, ponte en el iPad, que uno ni sabía. Eso a lo futuro de cierta forma no perjudica a lo mejor a los niños que vuelvan, o sea, que aprendan a escribir y esas cosas, porque si todo es tecnología no van a querer hacer nada de la vieja escuela, por ejemplo. Mi sobrino ya dice que le da flojera escribir y está en 4º grado, entonces porque todo lo hace por medio de la tablet o inclusive por el PSP. Entonces, ¿qué tanto sería el tema de la tecnología hacia dónde vamos? Pues a lo que estamos acostumbrados nosotros. Es como una curiosidad aquí pensando, pues. Sí. Es como lo que pasa aquí es otro tema que es los hijos de los millennium y los que llamamos los Zetas, ¿verdad? Que ese creo yo que sería otro tema bonito para exponerlo. Sí, claro, ese es otro tema que sería interesante exponerlo a futuro, ¿no?
Pero con respecto a tu duda, Katy, fíjate, es que el problema no es que si van a dejar de aprender a escribir o no aprender a escribir, o dejar de leer o no dejar de leer, o perder algunos hábitos. El problema básicamente radica en la educación y en la formación de las personas que están a cargo de ellos. Por ejemplo, si tú tienes a un maestro que no está adecuado a las tecnologías actuales, que no está enmarcado dentro de esa evolución tecnológica e incluso hasta de la educación, vas a presentar ese problema porque el maestro se va a quedar asombrado por lo que hace el niño y no va a corregir los errores que pudiera estar cometiendo. Entonces, no solamente la inteligencia artificial es importante, sino también es importante que todos que participan dentro de ella puedan establecer cada uno claramente su misión y su labor. O sea, no podemos pensar de que vamos a eliminar la educación tradicional por la, por la educación tecnológica y evitando que los niños vayan a clase o que vayan a formarse integralmente, porque la formación no es solamente intelectual, sino que es integral. El sociabilizar, el compartir con otros niños, etcétera, son cosas que deben aprender, porque si no estaríamos formando, además de niños, robot humanos. No te escuchamos, Cryptoman. No, lo que dices es correcto. La educación tradicional tiene que ir de la mano de la tecnología o de la inteligencia artificial con los niños, ¿verdad? Y estarles enseñando, evaluando. Por eso es de que ahora, digamos, nosotros como padres de familia o como abuelos, digamos, yo me incluyo en eso. Estoy en la fase de estar formando a mi nieto en esta cuestión de la inteligencia artificial, ¿va? Aparte de lo que le dan en el colegio, ¿va? Él tiene 4 años, pero igual tiene que aprender ciertas cosas que en el futuro le van a servir. Eso es correcto, Crypto. Eso es correcto y es importante de que no dejemos la educación de los niños del futuro en manos de los simples maestros. Debemos, cada uno de los padres, bueno, no soy padre, pero algunos de ustedes sí lo serán, tienen que formar parte de la educación de sus hijos, o de sus sobrinos, o de sus nietos, pero tienen que formar parte activa dentro de la educación, porque la educación no solamente es deber de los profesores, sino también de los padres en la casa, formándolos y guiándolos en cuál debe ser la forma de obtener esa educación. Gracias, chicos. No, bueno, para eso estamos, para debatir acerca del tema. ¿Alguien había escuchado hablar de la máquina de Turing? Celsi dice que no. Katy dice que... Sí, de hecho sacaron una película de eso y todo. Ah, bueno, sí, hay una película que se llama Enigma. O creo que era Imitation Game, juegos de imitación. Pero antes de eso habían escuchado hablar de la máquina de Turing. Victoria Secret dice que sí había escuchado hablar de la máquina de Turing. Bien, la máquina de Turing, su definición formal es sencillamente una máquina que consta de una cinta infinita dividida en espacios de trabajo o celdas yuxtapuestas, es decir, adjuntas, que actúan como memoria. Un cabezal capaz de leer y escribir símbolos en la cinta y moverla de celda en celda de derecha a izquierda. Un registro de estado y una tabla finita de instrumentos o tabla de acción.
Es decir, una máquina de Turing es sencillamente una máquina, como cualquiera que ustedes puedan pensar. Imagínense una máquina de escribir, de esas que teníamos que teclear, ¿verdad? Con una cinta infinita, y cada celda es un carácter que se puede imprimir sobre esa cinta. Esa máquina de Turing, hay lo que se llama el famoso test de Turing, que lo que hace es que pone a prueba la capacidad de la máquina contra una cierta cantidad de preguntas. ¿Ya? Esas preguntas le hace la máquina, y la máquina debe determinar si la persona que está respondiendo es un ser humano o no. Ese es un test muy básico de la máquina de Turing. ¿Recuerdan cuando les dije que la máquina de Turing había sido creada por Alan Turing, verdad? En el año 1936, y sencillamente era un modelo para descifrar, o sea, tenía una especificación bien clara, que era descifrar el código de la máquina Enigma, que era la máquina con la cual se comunicaban los alemanes durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, Marichu, y esa que está allí. No, no creo que es la máquina de Turing. Yo creo que esa es la máquina Enigma. No lo había visto ese modelo. De todas maneras, voy a buscar un modelo que yo tengo aquí guardado. Ya va. Bueno, ahí le estoy pasando a Alan Turing con su máquina. Pensé que tenía a la máquina de Turing allí guardada. Pero sí, pareciera que es esa la máquina de Turing. Lo que pasa es que se me parece mucho a la máquina Enigma. Tengo la duda, en realidad. Pero bien, una de las cosas importantes de la máquina de Turing es que él puede realizar a la vez lo que es almacenamiento y control de un código. Esta es una máquina muy sencilla, que es exacta, y tiene dos opciones, bien sea predecible o no predecible, o factibles y no factibles. Es decir, es una máquina que trabaja en lenguaje máquina, donde podemos asociar 0 a factible y 1 a no factible, por ejemplo. Y estos están incluidos en todas las posibles combinaciones que podamos dar de ellos, ¿no? Pero ¿alguien tiene idea por qué una máquina tan sencilla pudo haber descifrado el código de una máquina tan complicada como Enigma? Bien, Cryptoman dice que no. Lo resolvió porque sencillamente a esa se parece más a la máquina original de Turing inicial, que construyó para descifrar el Enigma, la que pasa a Victoria. Bien, la máquina de Turing descifró el código Enigma, o la máquina Enigma, porque se fue a lo más básico. Es decir, ella se autoalimentaba de la información que la misma máquina podía estar suministrando. Es decir, descifró una máquina con un código que no conocía a partir de un simple dato. Es decir, ella se fue autoalimentando y fue descifrando cada uno de los datos
que es lo que se llama hoy en día decodificar. ¿Ya? Por ejemplo, la clave de steaming o de alguna billetera que se generan automáticamente tienen 30 caracteres que están codificados bajo un sistema que se llama criptografía. ¿Ya? Bueno, si pudiéramos conocer el algoritmo de la máquina que generó esa criptografía, estamos en presencia de poder resolver ese código. Sencillamente, exactamente eso fue lo que hizo Turing. Desarrolló un algoritmo que pudo descifrar el código de la máquina de Enigma a partir de un dato que pudieron conseguir. ¿Cómo lo consiguieron? Con un simple saludo. Saludos, Megaela. Nos vemos entonces. Chao, Mega, suerte. Ok. Quisiera saber por qué en algunos casos cuando creo una cuenta me aparecen los 3 primeros caracteres siendo los mismos. ¿A qué te refieres, Rubí da Satán? Si puedes hablar sería mejor para poderte entender. Ok. Tienes 3 cuentas, unas en Mock, unas en Weku, me imagino, y Steaming. Y tengo los 3 primeros caracteres de las 3 cuentas. De Wallshare. Ok, tiene los 3 primeros caracteres de las 3 cuentas. Si en las 3 cuentas son los mismos, no entendí, Rubí. Bueno, según creo que me estás diciendo es que te comienzan las 3 cuentas con 3 caracteres idénticos, las 3 claves. Ok, bueno, eso suele ocurrir ya que estás utilizando seguramente el mismo codificador está utilizando la misma cantidad de caracteres, 30, y está estableciendo un parámetro de criptografía similar. Es decir, el parámetro criptográfico que está utilizando tanto Steaming como Weku como Smoke es el mismo. ¿Ya? Entonces por eso te aparecen como los 3 primeros caracteres juntos. Pero eso va a depender mucho del código de criptografía que estén utilizando ambas plataformas. De seguro que es el mismo por el mismo algoritmo que están utilizando. Exacto. Eso lo que te está diciendo Cryptoman es similar a los bloques. Eso es correcto. Todo depende de los bloques que estén generando y del algoritmo que se esté utilizando para hacer la criptografía de las claves. Bien. Bueno, no queremos hacer muy técnica esta primera sesión. Y bueno, vamos a pasar a la otra parte del programa, que es los tics de curiosidades. Bien, ya que estamos en una fecha que son muy representativas para casi todo el mundo, que es la Navidad, ¿se imaginan que existiera una fórmula matemática para realizar el árbol de Navidad perfecto?
¿Será eso posible? Bien, en el año 2012, un grupo de estudiantes de una universidad del Reino Unido, de Sheffield, desarrollaron un sistema que permite conocer la forma perfecta para decorar un árbol de Navidad. Es decir, este equipo desarrolló una calculadora que a partir de 4 fórmulas matemáticas podía predecir el número perfecto de bolas, el número perfecto de luces, el número perfecto de muñequitos y de espuma que le podían agregar para decorar ese árbol de manera óptima, de acuerdo a la altura que tuviera. Entonces, si deseaban decorar un árbol de 180 centímetros, el algoritmo determinó que necesitaban 37 bolas, 565 centímetros de luces de Navidad y 919 centímetros cúbicos de espuma. Y de acuerdo al tamaño de 180 centímetros, la altura de la estrella era de 10 centímetros. Entonces, si ya tienen su árbol de Navidad en su casa, podemos agarrar y calcularles cómo decorar de manera perfecta su árbol de Navidad. O sea, no debería ser posible, pero es un árbol de Navidad, por Dios. Bueno, pero es que eso a veces la gente se rompe la cabeza para determinar cuántas bolas de Navidad van a colocar en el árbol, cuántas luces. Bueno, ya se lo están regalando. Otra curiosidad es, ¿qué pasaría si Júpiter no existiera? ¿Se han preguntado algo como eso? Que algún planeta de la órbita deje de existir. Bueno, si eso ocurriera, lo que pasaría es que las órbitas serían casi circulares, dejarían de ser elípticas y exactamente lo que dice Crypto y lo que dice Sexy, se volvería un caos. Es decir, que los planetas están allí porque deben estar para mantener la estabilidad del sistema, en este caso del sistema solar. Entonces, a veces pudiéramos no nos interesarnos algunos de estos planetas, pero de verdad que están allí porque son necesarios. Se habla en algún momento de la desaparición de algunos planetas que no están ya en la órbita solar, y en realidad lo que pasa es que nunca estuvieron allí, ¿no? O sea, fueron estrellas que se confundieron con planetas y nunca estuvieron allí. Y es por eso que a veces se habla de nuevos planetas que van apareciendo, y no son nuevos planetas, sino son estrellas que van apareciendo alrededor del sistema. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro? Si alguien tiene una idea de eso. Que si conocen la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. Pandemonio. Bueno. ¿Aló? ¿Escuchan? Parece que los perdí a todos. ¿Me escuchan ahora?
¿Escuchan ahora? Ok, una de las últimas cosas que les he comentado era sobre la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, si alguien la conoce. Bien, se dice que el lado derecho es el lado creativo, artístico, el lado donde está toda esa parte artística y creativa. Y el lado izquierdo es el racional y el organizado, el lógico. Pero en realidad es así. Pues bien, muchos creen que sí es así. Y la verdad es que ambos lados del cerebro tienen la capacidad de expresar sentimientos, apetitos, impulsos, incluso la capacidad de memorizar, de ser lógicos, de mantener los umbrales adecuados y la tolerancia a la frustración y el fracaso. Es decir, que las cosas no son tan así, solamente que los dos tienen la capacidad de mantener todas esas actividades que decimos que está del lado derecho o del lado izquierdo. La diferencia es que uno es más marcado sobre el otro, es decir, hay diferencia entre los dos hemisferios donde uno es más dominante sobre alguna actividad que otro, más sin embargo todas las dos partes del cerebro tienen la misma capacidad para poder expresar los mismos sentimientos o ser parte de la lógica, ser más racionales, es decir, están en el mismo orden, ¿ya? Entonces podemos empezar a pensar, y esta teoría la desarrolló Harold Wolff, que es uno de los grandes científicos del cerebro del siglo XXI. Es decir, ya hay estudios actuales donde indican que ambos hemisferios del cerebro pueden realizar las mismas actividades sin ningún problema, solo que uno es más dominante sobre algunas actividades que el otro. Correcto, Cryptoman. Hay que ejercitarlo. El cerebro hay que ejercitarlo. El cerebro es un músculo del cuerpo, como cuando van al gimnasio y, y se dedican a fortalecer los músculos de las piernas, los brazos. Las chicas quieren tener los glúteos más levantados, más firmes. Exactamente, el cerebro funciona de igual manera. Es decir, hay que ejercitarlo para que él se pueda sentir a gusto y poder realizar las mismas capacidades, las mismas actividades a ambos lados. ¿Cómo se logra eso? Pues bueno, eso debemos descubrirlo cada uno de nosotros, cómo hacer que nuestro cerebro pueda ejercitarse. Una de las formas que se recomienda para ejercitar el cerebro en cuanto a la lógica y el raciocinio es realizar juegos que tengan que ver con la lógica. Por ejemplo, jugar sudoku, aprender a jugar ajedrez, jugar damas chinas, juegos de estrategia, etcétera. Es decir, podemos realizar otras actividades, los test de razonamiento, todo eso ayuda a fortalecer las dos partes de los dos hemisferios del cerebro. Bueno, ya son las 8 de la noche. Jugar a Steam Monster. También puede ser jugar Steam Monster, porque ahí tienen que hacer estrategias, pensar. Ese también puede ser un buen juego y aprovechar de una vez para generar un poco de dinero. Así que esa pudiera ser una buena estrategia. Hacer trading, bueno, sí, hacer trading también podría ser una, pero hay que estudiar un poquito más. Ahí sí hay que estudiar. Bueno, muchachos, amigos de la Taguara,
Ya son las 8 de la noche. Ya tenemos casi una hora de programa. Bueno, ya por hoy vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos el próximo lunes. Espero que les haya agradado. Quizás no fue tan interactivo como hubiese querido, pero bueno, ya más adelante veremos cómo hacemos que la cosa se vaya poniendo más divertida. Voy a trabajar en eso. No te escuchamos, Cripto ni Katy. Hablan y no se les escucha.